Buenos días, Yago. Buenas, es un placer. Gracias por venir a nuestras charlas Mundo Cero. Gracias a vosotros por invitarme, obviamente. Que nuestro objetivo en estas charlas es conseguir entender mejor problemáticas del mundo. Una de ellas, de las 7 que tenemos, es la guerra. Y hemos querido invitarte para que nos eduques en lo que puedas, tratándonos a nosotros como si fuéramos los libros estos de Aprende a economía para tontos, pues un poco lo mismo. Para que el público pues, pueda entender mejor ciertos conceptos o información sobre guerras actuales, pasadas, futuras. Te presento un poco, graduado en Derecho en Burgos. Montaste un canal de YouTube que se llama Cosas Militares, que tiene más de 500.000 seguidores. Y un nombre muy ingenioso, además. Director del medio de comunicación Political Room, y has escrito varios libros y numerosos artículos relacionados a temas de conflictos bélicos. Sí, muchas gracias. Está ahí bien, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Lo primero te quería preguntar si este interés en este tipo de temas te nace desde pequeño o surge en algún momento de tu vida, o cómo ha surgido esto. No sé, mi familia, yo no tengo ni siquiera familia militar ni nada, entonces nadie entiende muy bien por qué me dio por ahí. Pero ya a los 6 años me dicen pues eso, que igual a las peluqueras les hablaba de la invasión de Afganistán. Yo no lo decía ni bien de Afganistán, no era 2001 cuando yo tenía 6 años más o menos. Ajá. O sea que, bueno, desde pequeñito me surge una pasión por eso y lo que empiezas de niño, que te llama igual la atención la estética, las películas, ¿no? El punto igual, hasta heroico. Bueno, un poco muchas cosas que de niño tampoco sabrías decir muy bien por qué, pues se va convirtiendo en intentar entender el estudio de la guerra, ¿no? Y cuando hay un grupo de gente, todos diría que con un carácter peculiar en esta comunidad de defensa, por ejemplo, ahora pienso en mi amigo Jesús Manuel Pérez Triana, y todos al final acabamos, como punto de partida de esa fascinación por la guerra, desarrollando un deseo de conocer la sociología, la economía, la política, porque al final las guerras involucran todo eso, ¿no? Y de ahí viene un poco todo esto. Y bueno, y como no me gustaba nada el derecho, quería vivir de algo que me gustara y por eso, vamos. O sea, estudiaste Derecho con la intención de no trabajar hacia... No, yo estudié lo que no me gustaba para tener garantizado un dinero, o sea que no... Sí, efectivamente. Bueno, le pasa a mucha gente, de hecho está todo lleno de abogados que están haciendo, o abogados, o juristas, ¿no? Que están haciendo cosas que no tienen que ver con derecho. Pero bueno, es que es muy aburrido, con perdón, para mí al menos. Oye, ¿y el origen de las guerras sigue siendo lo mismo ahora, tú crees, que hace 500 años? ¿Está basado en temas económicos de obtener territorios y religiosos? ¿Es lo mismo ahora que antes? ¿O ha cambiado? ¿Hemos evolucionado en algo el ser humano o pecamos siempre de lo mismo? Bueno, las guerras, los motivos por los que se producen y todo eso, más o menos hay unos factores comunes a lo largo de la historia. Hoy día a menudo nos ha quedado, yo creo que erróneamente, una idea colonial de las guerras, es decir, las guerras se hacen por los recursos. Antes, en el periodo colonial era así, yo voy a África para conseguir materias primas baratas para mi industria. Bueno, a veces se vestía todo eso y siempre hay un discurso moral tras las guerras y sus motivaciones, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente se buscaba eso. En aquella época era rentable y competías con las otras industrias europeas a ver quién hace el producto más barato, quién lo tiene subvencionado por sus colonias. Hoy día, y aunque mucha gente piense, por ejemplo, en el caso de la guerra de Irak, por ejemplo, como una lucha por el petróleo, yo a veces me resulta difícil entender por qué se produjo esa guerra, pero el hecho es que cuando tú analizas, por ejemplo, las petroleras que controlaron el petróleo iraquí tras la misma, te vas a encontrar petroleras sobre todo chinas y francesas. Entonces, y la compañía estatal iraquí, ¿no? Entonces, sí. Ni siquiera en ese caso yo tengo nada claro que fue por el petróleo. La de Libia, por ejemplo, ahí es bastante más, posiblemente tenga que ver, pero hay muchas otras que Siria, Gaza, Ucrania, puede haber un factor económico secundario, pero el grueso de las guerras se producen por motivos más bien ideológicos, ¿no? Hay dos escuelas, una te dirá que te hablará del materialismo, de la parte económica o de seguridad pura, otra es
Otra, por ejemplo, Guillermo Pulido habla mucho de esto en España, o tiene esa perspectiva. Las guerras son espirituales, tienen una idea siempre detrás, y no solo es un discurso que las viste, sino que de verdad está todo impregnado, tanto de la parte formal del discurso como de la parte material, de lo que busco económicamente o desde el punto de vista más político puro, ¿no? O sea, que las guerras han cambiado. Sigue habiendo los dos tipos. Yo diría que hoy día priman claramente las de un carácter más bien ideológico. Pero vamos, que hace 500 años estábamos más o menos Sí. en el mismo sitio. Bueno, pues las guerras de religión, ¿no? Las guerras de los 100 años. Al final, lo que hemos visto en Armenia, en el Nagorno-Karabaj, ¿no? Como los azeríes han sostenido 2 conflictos seguidos en apenas 30 años para recuperar un territorio que al final esa acción estuvo justificada por el nacionalismo, igual que lo que sucedió en Ucrania, lo que sucedió en Malvinas, todo al final el nacionalismo sigue siendo claramente la ideología que, guste más o guste menos, sigue moviendo todos los mecanismos del mundo. Que eso es algo que yo creo que en España, como se ha proscrito esa palabra, debido a la lucha, ¿no?, contra los separatismos, utilizaba esa palabra, también la asociación con el régimen de Franco, ¿no? Y aquí no nos... Incluso mucha gente, yo creo que es nacionalista en España, no se da cuenta de que es nacionalista, pero sigue siendo el motor del grueso de las políticas que practican los países y de las guerras, diría yo. Y a nivel de... Estamos en el 2024, hay 2 conflictos que son los que, digamos, la población mayoritaria en España conoce, que son los que salen en los medios de comunicación, que es el conflicto en Ucrania y ahora Israel con Palestina. Pero hay más conflictos en el mundo. ¿Nos puedes informar para que la gente conozca? Porque esto es como lo popular. Seguramente hay unos que o no interesa a nivel mediático o no interesan directamente porque no aportan nada en España como para poderle dar medios de comunicación, ¿no? Desde luego. ¿De cuáles nos podrías hablar en el 2024 que sean importantes más allá de estos 2? Hombre, hay varios... Bueno, primero hay unos potenciales también, pues eso, la situación que tienes con Taiwán quizás es el más obvio, tendría que pensarlo un poco más, pero bueno, la situación entre las Coreas, bueno, todos esos potenciales. Luego están, digamos, conflictos entre estados, que hay pocos, pero bueno, en los 90, por ejemplo, hubo una pequeña guerra entre Ecuador y Perú, en la guerra del río Cenepa, por ejemplo. Eso es muy poquito conocida. Claro. Y aún en Sudamérica, aunque parezca que no, hay unos cuantos conflictos territoriales. Chile, Argentina, Perú, Bolivia, que quedó sin salida al mar, con lo importante que es eso en su momento, ¿no? Pero bueno, en general en América Latina, en Sudamérica, lo que queda sobre todo son insurgencias y cada vez más narcoinsurgencias, que ese es otro fenómeno. ¿Eso es un tipo de guerra o no? Podemos hablarlo luego, pero eso desde luego hay que tenerlo en cuenta. Yeah. Luego, por ejemplo, en Etiopía yo os destacaría mucho a Abiy Ahmed, Premio Nobel de la Paz, y parece que le está costando. No sé si genocida, pero bueno, pues tiene acusaciones muy serias en el marco de la guerra del Tigray que se está produciendo. Los tigriños eran la antigua élite de Etiopía y ahora ya son eso, la antigua élite. Y están en guerra con el Estado, también, bueno, es un Estado multiétnico que es un poco desastroso, pero es un país con más de 100 millones de habitantes. Entonces, esa guerra interna que tienen, yo creo que es importante. Luego Yemen, la guerra civil de Yemen, que se ha conectado ahora con lo de Gaza, pero que es un fenómeno en sí mismo, que afecta a un estrecho fundamental para la navegación mundial. Sí. La guerra civil con una insurgencia muy fuerte en Myanmar. Y a partir de ahí, pues sí que recordar que hay muchas insurgencias por el mundo, que bueno, muchas no acaban de eclosionar y de tener fuerza, pero algunas de vez en cuando pegan un susto. Por ejemplo, en India, los naxalitas, hay una amplia gama de insurgencias, sobre todo en la zona más pegada a Indochina, porque es muy jungla, ¿no? Pues da mucho pie a la existencia de abundantes guerrillas. Luego en Nepal, pues tienes una serie de guerrillas también, comunistas, bueno... O sea, que eso es un poco... Esos son los conflictos que se me vienen a la mente. Luego Armenia y Azerbaiyán. Sí. ¿Sudán cómo está? Bueno, también. Bueno, pues Sudán... Sudán es un poco como Yemen. Son países que tienen Es interesante siempre meter un poquito de sociología en este tipo de análisis. Aunque sea algo muy... Sí. Casi cuñado, ¿no? Pero de andar por... Como tontos. No, pero, por Dios. Sí, no, sí. A buen entendedor. Pero, o sea, quiero decir...
Por ejemplo, los pueblos de la antigüedad tenían la mentalidad de que la guerra era lo habitual y la paz era el periodo intermedio entre guerras. En la mentalidad moderna es justamente lo contrario, ¿no? La paz es lo habitual y las guerras son interrupciones momentáneas. En Sudán y en Yemen, por ejemplo, esa mentalidad nunca ha desaparecido. Es decir, tú analizas la historia de Yemen y no encuentras 20 años de paz seguidas. No sé Sudán del Sur, no conozco tan a fondo su historia, pero por lo menos lo que sé, un poco como Etiopía en una medida importante, aunque bueno, tuvieron un estado, ¿no? Era de los pocos, igual que Yemen del Norte, era de los pocos estados que en tiempos coloniales eran independientes, ¿no? Pero bueno, el asunto es que ahí tienen esa mentalidad y eso hace muy difícil, hasta que no rompes ese ciclo, no, es muy difícil evitar que haya conflictos. Y hablemos de los que sí que son de medios de comunicación, para entenderlos mejor nosotros, lo mismo. Rusia y Ucrania, ¿cómo nace? ¿En qué momento se prevé un fin? Y si luego, según qué pasa en las elecciones americanas, puede provocar una escalada peor o no. Bueno, hay muchas... ¿Entro en el origen entonces del conflicto? Vale. Bueno, yo no soy historiador, yo me dedico a asuntos estratégicos, militares, entonces lo que entiendo sobre todo es que la guerra de Ucrania se produce en buena medida por una cuestión, en última instancia, nuevamente de nacionalismo, ¿no? ¿Por qué ¿por qué el mundo puede tener un conflicto entre las dos mayores potencias, China y Estados Unidos, por Taiwán? Bueno, en última instancia es una cuestión de nacionalismo. Si hubiera otro tipo de mentalidad, por ejemplo, mercantilista o más comercial, por ejemplo, ¿no? Yo te doy esto, tú me das esto, el territorio no es sagrado, no constituye parte de la historia de la gran nación, pues si hubiera otra ideología, ese conflicto no podría tener lugar. Pero la tiene, ¿por qué? Porque hay una ideología que encauza las cosas y luego sí, por seguridad, yo para proteger mi nación, mi país, mi Estado, actúo, ¿no? Pues con lo de Ucrania es un poco lo mismo. ¿Qué hay detrás de Putin? Putin publica en la web del Kremlin un artículo hablando de historia. Que yo no conozco a muchos presidentes de gobierno que se dediquen a hacer eso. Es decir, tú vas a la Moncloa y no encuentras un artículo de Pedro Sánchez hablando de la historia de España, de España, de Hispania o de Iberia, desde el medievo hasta ahora. Y una historia en la que mete, obviamente, en este caso Putin, a Ucrania como el origen de Rusia y, por tanto, parte ineludible de Rusia. De hecho, el servicio secreto interno, no el externo, el interno de Rusia es el que opera en Ucrania. Es decir, en su fuero interno ni siquiera lo han tratado desde el punto de vista de la inteligencia como un país extraño desde la caída de la URSS. Y el propio Putin ha estado manipulando los mecanismos políticos, influyendo en parlamentarios desde que Ucrania era independiente y Putin accedió al poder. Entonces, en la mentalidad rusa, en cierto sentido, se entiende que eso, en un sentido, siempre ha sido parte de Rusia y eso se estaba rompiendo y había que arreglarlo. Problema, parece que lo han empeorado mucho más. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil que Rusia tome Kiev. Es decir, y ese era el objetivo inicial de la guerra. Sí. Es decir, ahora te podrán decir, no, capturo el Donbass, no sé qué, eso es un premio de consolación. Ucrania está en tu esfera de influencia el grueso de la historia y ahora, como no entres en Kiev, va a dejar de estarlo, para siempre posiblemente. Va a entrar en órbita occidental. Entonces, ¿hay una oportunidad de que Rusia llegue a entrar en Kiev? Ahora mismo la hay, y va a darse a lo largo de 2024. Y dependiendo del tipo de Trump que gane, veremos si los rusos además tienen una ventana de oportunidad aún mayor o no. ¿Qué escalada o qué va a pasar después? O sea, se prevé que si entran en Kiev podría ser en noviembre, diciembre, después de las elecciones, ¿o cómo? Bueno, no sé si tanto eso, sino que logren una serie de victorias y logren un desánimo político en Europa que les permita asegurar que, aunque es como cuando una persona ha comido muy poco durante mucho tiempo y tú le das un gran plato de comida. Eso pasaba, por ejemplo, en los campos de concentración, ¿no? Cuando les rescataron, les dabas mucha comida y ¿qué pasaba con esa gente? Que moría. Porque su cuerpo ya era tan pequeño que no lo digería. Esto es un poco lo mismo, ya llegas tarde, le vas a dar mucho armamento al final, ¿no? Entonces, si ya los rusos generan esa inercia a lo largo de este año, ya cunde la desmotivación, cunde que los occidentales hablan mucho, pero hacen poco, pues entonces se puede llegar a una situación de derrota de Ucrania. Yo creo que a poco que se haga el esfuerzo industrial, Rusia no va a poder alcanzar un éxito de ese tipo, pero es verdad que esa probabilidad hace un año te hubiera dicho que es
casi cero, y ahora te diría, bueno, no creo que sea la más alta, pero igual ya es mucho más elevada, ¿no? Es una de las posibilidades importantes. Luego, ¿qué va a pasar después de eso? Obviamente depende cómo concluye el conflicto, cuánto tarde, y aquí ya hay distintas posturas. Unos, quizás es lo que está apareciendo ahora más en prensa, te dirán que Rusia va a atacar Europa después de esto. ¿Tiene sentido eso que se aduce? Yo creo que es un juicio algo exagerado si no se introducen muchos matices. Sobre todo que dependería de que hubiera una muestra clara de falta de voluntad estadounidense. Es decir, que Trump diga no voy a defender a la OTAN. Si eso sucediera de verdad, entonces sí Rusia puede permitirse atacar a Europa. Porque los arsenales son mínimos. De hecho, Francia y Reino Unido en 2011 perdieron la guerra con Gaddafi. La gente no sabe eso. Perdieron la guerra, no había munición para seguir destruyendo la defensa aérea libia. Y son las dos mayores potencias de Europa. Tuvieron que pedir a papá Estados Unidos que viniera con armas, porque ellos no las tienen. Y nuestros arsenales ahora se están intentando recomponer, pero es que ahora hay que abastecer a Ucrania, los rusos están enviando ahí todo lo que tienen, y no vamos a poder reponer nuestros arsenales a la vez que suministramos a Ucrania. ¿Qué pasa si Rusia gana en Kiev entonces? Pues que ellos, y en su adaptación doctrinal ya lo están haciendo, lo que plantean contra Europa es lanzar una guerra metódica, es decir, una guerra que no busca un gran avance inicial, porque eso es suicida ahora mismo, ya lo han comprobado en sus carnes, sino decir, bueno, yo inicio el frente. Munición de artillería, ¿cuánta tiene Rusia? Llevan toda la guerra produciendo adaptación industrial, han metido miles, decenas de miles, quizás cientos de miles de millones en adaptar su industria. ¿Y Europa qué ha estado haciendo, entre tanto? ¿Europa tiene munición para aguantar cuánto tiempo tiene? Yo no sé cuánta munición tiene de artillería España. Si tenemos para 7 días de combates intensos como los de Ucrania, no estaría ni tan mal. Y no creo que alemanes, franceses, británicos tengan mucho más. Entonces, sí es factible que simplemente porque tienen mucha más munición, que es la clave de la guerra, puedan, desde luego, si Estados Unidos no está detrás de Europa, puedan atacar y aprovechar un momento de debilidad. Los bálticos sin Estados Unidos, bueno, aparte que somos 200 ejércitos, ¿no?, en la OTAN, no sé qué, y eso coordinarlo y la política encima, porque, como me decía un amigo, ¿no?, yo no veo a España mandando una brigada o una división a luchar contra Rusia ahora mismo. O sea, es que es... Entonces, puede haber una ventana de oportunidad para ese tipo de acción de Rusia. El otro escenario que se plantea ¿Y qué objetivo tiene Rusia el objetivo de invadir Europa? ¿Quedarse Europa como si fuera...? Sí, ellos en sus debates internos así lo afirman. Quieren volver a las fronteras de los años 90. No me refiero al muro de Berlín, sino me refiero sobre todo a los países bálticos. Y además, si tú aprovechas ese momento, violas el artículo 5, no hay una reacción de la OTAN... Al final la OTAN es un acuerdo político. Nos vamos a defender entre todos. Tú lo estás poniendo ahí a prueba. Si unos países dicen que sí, otros que no, unos no mandan, otros sí. Al final son los del este con un poco de apoyo alemán, francés y británico los que tienen que aguantarlo. El sentido de esa alianza desaparece completamente. ¿Qué te queda de esa confianza en que te van a defender? ¿Qué queda de la seguridad colectiva? Nada. ¿Estados Unidos me va a defender? Ya hemos visto, ¿no? Si eso sucediera, si ese escenario se diera. Por tanto, destrozas la alianza por dentro, tienes un momento en el que sabes que tienes una superioridad militar, porque los rusos van a estar movilizando gente. Ya en 300.000 en la movilización parcial, se estima que entre 100.000 y 300.000 cada año. Han anunciado la creación de 16 brigadas ayer o hoy, ya casi ni recuerdo exactamente el día. Entonces, van a venir con un ejército enorme, con una industria adaptada, con unas reservas de munición muy grandes. Entonces, van a tener tentaciones. Van a atreverse a entrar a la OTAN, a atacar un territorio de la OTAN, a Moldavia, que no está... Pues es una situación problemática. Por eso hay quienes apuntan que de ahí viene la actitud de Macron. Es decir, es preferible actuar ya, intentar poner líneas rojas ya, ponerles a prueba ya, a ver si de verdad se atreven, mandando, si hubiera un desastre ucraniano, tropas a Ucrania para establecer un límite en el río Dnieper y ya está, y que se pare la guerra, y ver si los rusos se atreven atacar a tropas francesas, a sabiendas de que los franceses no van a tener munición, no tienen munición para aguantar mucho tiempo, porque no da. Entonces, ahí está ese equilibrio y ahí podría haber un cierto riesgo nuclear, pero
para que ese riesgo se materializase tendría, yo creo, que haber una gran derrota del ejército ruso, algo así, y no creo que en ese escenario parezca muy previsible. Eso solo lo harían, yo creo, una escalada si entrara Estados Unidos o algo así en el conflicto. Creo yo. Vamos. De todas maneras, esas hipótesis yo las veo... Yo te explico. ¿Poco probables? Bueno. No poquísimo probables, más probables de lo que puede parecer a simple vista. Ajá. Y aún así yo creo que con el varapalo que se han llevado los rusos, a no ser que logren en 1 o 2 años una victoria de entrar en Kiev o algo así, creo que una guerra de desgaste les acabará desincentivando, ¿no? Pero bueno, sí que hay que... ¿Y en qué momento se acaba esto? Porque si no consiguen entrar en Kiev y si se desincentivan, pero ¿tiene un fin o no tiene un fin? Y hombre, yo creo que en algún momento sí, porque estar así a estos ritmos de batalla durante mucho tiempo no creo que les, como Estado, les merezca la pena. Es verdad que nunca sabes, ¿no? Hasta qué punto Putin anhela a Ucrania, hasta qué punto se ve fuerte o débil. Quienes piensan que esto es una guerra espiritual, como dice Guillermo Pulido, una guerra por el alma rusa, te dirán que van a ir a por esto y a por más. Porque eso es Rusia y ellos se sienten en una situación de amenaza, porque creen que eso es parte de Rusia, que ha sido invadida de alguna manera por Occidente y que por lo tanto hay que pugnar por ello hasta el fin, o lo siguiente será el núcleo de la Federación Rusa. Otros te diremos que, bueno, aunque esa visión en parte está ahí, y la moral siempre está en la guerra de alguna manera, o la ética o la visión ideológica, llámalo como quieras, la religión incluso, lo cierto es que también hay una parte racional de cálculo, de esto a mí me sale rentable, de ya he tenido me lleva un varapalo en Kiev. O sea, Putin aprobó el amargor de una derrota del nivel de Varo cuando perdió las legiones de Augusto, ¿no? Que se decía que Augusto iba gritando por ahí, devuélveme mis legiones, Varo, ¿no? Pues Putin esos días estaba mal, se le notaba. Es decir, él sabe ya lo que es una derrota. Entonces yo creo que, llegado el punto, también tendrá eso en cuenta. Por tanto, si la guerra se permanece como está a estos ritmos, 1, 2 años, pero no creo que mucho más. No. Y con un poco de suerte tras las elecciones, pues habrá una oportunidad, ¿no? para negociar, creo yo. Porque ahora Estados Unidos está apoyando, digamos, a Ucrania, ¿no? Con medios. Bueno, ahora no. Ahora no, ha dejado de... Cero ahora. ¿Cero? Sí. Bueno, cero no, pero muy poquito. Muy poco. Sí, porque no... Lo han cogido los republicanos. La política exterior no da votos, la interior sí. Los republicanos han querido de Biden un gran acuerdo en materia migratoria, sí, que eso da muchos votos en el sur porque hay pues, un todo. fenómeno migratorio. ¿Y a cambio de qué? De que se apruebe el presupuesto anual, digámoslo así, para las partidas presupuestarias para apoyar a Ucrania, que son partidas jugosas. Realmente no es mucho dinero, es decir, es el 5% del presupuesto de defensa de Estados Unidos en un año. No es tanto dinero y con eso tienes para darle a Ucrania para todo un año. Pero ha calado el discurso de que es muchísimo dinero. Claro, en volumen te lo dicen, ¿no? 100.000 millones, 60.000 millones. Parece mucho. Claro, pero y si el presupuesto son 500.000 millones de defensa, solo de defensa, no hablamos del resto de partidas, que por ejemplo, parece que no, pero Estados Unidos gasta en seguridad social más de lo que creemos en Europa. No en porcentaje como nosotros, pero gastan bastante más de lo que parece, pero que no es mucho dinero realmente. Pero ha cogido un valor político, ha calado ese discurso y no se aprueba la ayuda, está paralizada. Lleva así desde diciembre, estamos a fecha de marzo, y claro, es uno de los dos pilares para Ucrania, Europa y Estados Unidos. Le está fallando toda la munición que necesitan, la mitad, que sería la que tendría que poner Estados Unidos, no llega. Y Biden no puede aprobar eso. ¿Y China está haciendo algo por Rusia? Sí. No militarmente, pero económicamente. Si les está dando un balón de oxígeno, también se entiende. Yo tengo un país industrial, busco, como en tiempos coloniales, materias, recursos baratos, que era lo que hacía Alemania también con Rusia, gas barato, ¿no? ¿Y qué hago yo, por tanto, como país? Pues vienen los rusos con un montón de oferta que no pueden colocar, negocio con ellos, les obligo a rebajarme el precio, les obligo a pagarme en yuanes para mejorar la posición del yuan internacional, que luego los rusos, en cuanto lo compran, lo reconvierten en dólares, porque no acaban de fiarse. Pero bueno, el asunto es que les han dado un balón de oxígeno. Obviamente, los rusos saben que China... Cuidadito con China.
Y ahora mismo incluso, quiero decir, porque en Asia Central tienen una competición por ver quién tiene más influencia. China pues siempre está la cosa de que les ha copiado en buena medida los motores de sus cazas, que eso era un tema en el que China iba muy atrasada y gracias a eso han logrado dar un paso. Entonces, claro, está el punto este de que socios industriales, sobre todo en la economía de consumo, tienen que recurrir a China, los rusos. Y de hecho ya estamos viendo, como si lo piensas bien, en esta guerra una de las industrias armamentísticas más importantes es la China. Y no es la industria militar china, es la industria civil china. No. Los drones que se están usando, eso todo es de China. Entonces es interesante pensarlo desde ese punto de vista. Y que ganara Trump o Biden en noviembre, si ahora ya no están dando ese soporte, ¿no? Por temas obvios de elecciones también, ¿cambiaría mucho o poco? Porque por lo que dices, si ahora no dan soporte a Ucrania, Nada. no cambiaría. Si gana Trump... ¿O puede hacer algo más todavía Trump que no dar soporte a Ucrania? Hombre, puede dar carta blanca a Rusia, lo de la OTAN, Lo que de la yo no OTAN. creo que llegue. Depende del Trump que venga. Si es el Trump de 2016, hablará mucho y hará más bien poco, porque al final Trump tuvo muchos más continuismos con Obama de los que se dicen. De hecho, quiso dejar tirados a los kurdos, que los kurdos en Siria e Irak les habían apoyado contra el ISIS y todo esto, y quisieron abandonar las operaciones en Siria porque los kurdos, tras derrotar al ISIS, para Estados Unidos estratégicamente son un cero a la izquierda. Aunque sean un aliado de ahí, pero es que ni es un Estado, ni además te crea problemas con Turquía, que es el país, la potencia de la zona. Entonces Trump dijo, me voy a ir de Siria, vamos a sacar nuestras tropas de Oriente Próximo y de Siria. Iniciaron la retirada. Pero reculó, tuvo que recular cuando de hecho los turcos iban a entrar ahí a invadir todo el territorio kurdo. Entonces el Trump de 2016 diría mucho y a la hora de la verdad seguramente yo creo que seguiría con una agenda similar a la de Biden. Ahora, este nuevo Trump, que probablemente va a estar más radicalizado, pues ya no sé qué decirte que va a pasar. ¿Realmente tienen, tú crees, poder como para tomar ellos las decisiones? ¿O hay gente en Estados Unidos que toma las decisiones de Biden y de Trump o de quien esté gobernando? Bueno, Biden casi necesita un tutor legal, pero como para tomar decisiones, ¿no? Bueno, bromas aparte, yo creo que en última instancia un presidente de gobierno en todos los países es en buena medida la persona más poderosa. No significa eso que no haya mecanismos y juegos de equilibrios y contrapesos, que los hay. En el caso de Estados Unidos, creo que, sobre todo, el principal contrapeso, a más allá del sistema político estadounidense que tiende a eso, están los propios funcionarios del Departamento de Defensa, del Departamento de Exteriores, y esos son el principal freno. Es decir, muchas de esas decisiones raras de Trump, que no tenían mucho sentido estratégico, tal, intentaron movérselas un poquito, ¿no? Pensando que eso, pues, como explica Guillermo Pulido, ha generado un debate en Estados Unidos de que por primera vez generales de Estados Unidos han estado no torpedeando, pero redirigiendo un poco las decisiones del presidente de gobierno, que eso en Estados Unidos el militar no debe intervenir en política, ¿no? De ahí los problemas con el general Mattis y todo eso, ¿no? Que dijo que era el general más sobrevalorado de la historia, acabaron fatal. Bueno, y esto, ¿qué te estaba respondiendo? Estábamos hablando de si toman ellos las decisiones. Si toman ellos decisiones o las toman por ellos, si en realidad no tienen tanto poder ellos personalmente como nos creemos nosotros. Bueno, yo creo que en sistemas democráticos el presidente de gobierno es el primus inter pares, es el primero entre iguales, es la cúspide de una red, si quieres, donde hay contrapesos, hay juegos de equilibrios. Ahora, no creo que haya nadie específicamente detrás que tome las decisiones por él o así. Sí que hay lobbies y hay muchos juegos de equilibrios, ¿no? Así que es como lo veo yo al menos. ¿Israel y Palestina tiene alguna solución? Porque es un tema ideológico, religioso, que ya lleva durando unos cuantos cientos, miles de años. Sí.
Bueno, pues ahí nuevamente el nacionalismo en acción, en el fondo, ¿no? Todo eso, desde la creación del Estado de Israel hasta la creación del Estado de Palestina, a través de una concepción nacional que pues muchas veces tienen mucho de artificioso, pues da lugar a esta situación, ¿no? Este territorio es mío, es un destino manifiesto casi de mi país, de mi gente, de mi pueblo, y claro, en este caso chocan porque ese mismo nacionalismo y ese mismo territorio es reclamado por ambos. Uh-huh. Entonces, ¿tiene solución? Mientras hay un nacionalismo en ambos países, yo creo que va a haber... Ya están los cauces colocados para que todo llegue a un embudo final en el que alguien decide si hay o no hay guerra, y ya está. Un Estado palestino seguramente puede contribuir, yo creo, en el largo plazo a facilitar un cierto grado de paz, porque supondría que se le confiere una legitimidad al otro, en el fondo al otro nacionalismo, ¿no? Que tiene su Estado, yo tengo el mío, porque esa es la lógica del nacionalismo, ¿no? Necesita, no sé por qué motivo, pero parece ser que el nacionalismo necesita un Estado para realizarse, cosas del nacionalismo. Yeah. Entonces, creo que mientras eso siga ahí va a ser muy difícil. Pero bueno, poco a poco lo único que queda, como suele ser en estos casos, es desgraciadamente la fuerza. Por eso también la fuerza es importante, porque hay veces que no se trata de quién tiene la razón, o la moral, o la ética, simplemente en qué lado quieres estar, en el de los que tienen la fuerza o en el de los que no la tienen. Uh-huh. Ese es el problema. Entonces, yo no veo una solución buena o... No la hay. No la hay. Yo creo que no. O sea que... Puede haber, pues eso, tener un poco de mano, un poquito de humanidad, que alguien entienda que esto no debe seguir así, por muy distintas que sean sus ideas, y mire, intentar encauzar esto dentro de unos límites y que cualquier muerte no dé lugar a una escalada, ¿no? Uh-huh. Reducir la animosidad y intentar, sabiendo que va a haber de vez en cuando muertos, pues que eso esté un poco más en paz, ¿no? ¿Y no va a intervenir nadie un poco más de lo que se está haciendo tampoco? Ni Estados Unidos ni Europa respecto a lo que está pasando. Ni los árabes. Ni los árabes. Que antes eran mucho más pro-Palestina que hoy, ¿no? Uh-huh. No, yo creo que no hay visos de... Palestina es un cero estratégico, es decir, no tiene ningún tipo de importancia, su ubicación, su población, su economía, sus recursos, no hay ninguna potencia interesada en meterse ahí. Israel tiene buenos apoyos, tiene un lobby muy fuerte, ¿no? Ese es, por ejemplo, es otro de los elementos del juego de equilibrios estadounidense, es importante, no en todas las materias, ¿no? Pero en algunas, y esta es una de ellas. Aunque dicen que se está debilitando generacionalmente, bueno, yo no lo sé, pero sí eso es posible que suceda. Pero ahora mismo yo creo que no. Al final intervenir supone mandar tropas. Hay un Estado que se llama Israel, que tiene uno de los mejores ejércitos del mundo. Necesitas que te dé el visto bueno, y Israel solo va a dar el visto bueno si entra dentro de sus intereses, no de los de Palestina. Entonces es muy difícil que alguien intervenga ahí para favorecer o que haya un equilibrio entre las partes. Uh-huh. No. Si tuvieras que hacer un plan de negocio de cómo va a ser el mundo en los próximos 10 años a nivel de conflictos, ¿irá a más o a menos? Yo creo que... O sea, tendremos más tiempo, lo que decías de... Ponme una cerveza primero, y ya te hablo como cuñado. ¿O va a haber más de...? Sí, vamos a ir, yo creo, hacia una mayor conflictividad. Pero no siempre se materializa en guerras de esta envergadura. Lo de Ucrania no va a ser la regla. Yo creo que hasta 2050 vamos a tener dos problemas serios, al margen de lo de Rusia, que también va a ser un problema más o menos permanente. Y uno va a ser, desde luego, como planeta, el asunto de Taiwán. Hasta 2050, que es cuando se supone que el Partido Comunista de China va a proclamar la unificación y culminar la guerra civil que no se culminó correctamente, que esa es la fecha que se han establecido, primer centenario de la victoria, ¿no?, en la guerra civil. Sí. Ese día yo no sé cómo se va a materializar, ¿eh?, pero yo creo que China va a intentar algo. Igual que Rusia, es que es la misma lógica del nacionalismo que te conduce, te pone en un callejón, y al final se trata de si una persona toma en alguno de los próximos 30 años una decisión, que es invadir, que cree que ahora es el momento. Ve lo de Afganistán, mira qué desastre, cómo se va a la OTAN, Estados Unidos, Joe Biden, mira qué estado de salud tiene, Estados Unidos está débil, ahora es el momento. Y lo de siempre,
no es el momento. Es como Hitler, ¿no? Cuando invade Polonia creyendo que puede invadir Polonia y firmar la paz, ¿no? Y eso provoca la Segunda Guerra Mundial. Y él no quería eso, ¿no? Claro, él quería una paz, no era un tipo que quisiera iniciar todo eso. Pues esto es lo mismo. Y luego, desde el punto de vista de España, con Marruecos, pues tenemos un problema porque ellos tienen una ideología también concreta, que es el Gran Marruecos, que se enseña desde las escuelas y que considera Ceuta, Melilla y Canarias, bueno, y parte de Argelia, Mauritania, Mali, bueno, y el Sáhara, por supuesto, pues su territorio. Entonces, ahí, de hecho, bueno, ya están, el otro día Ignacio Zembrero publicó, ¿no?, que el plan, y ya que lo dijo Ignacio Zembrero, que es el máximo experto del país en el Magreb, que le echaron por el lobby marroquí, precisamente, que presionó al gobierno de Rajoy, lo ha contado el propio Zembrero. Y ha afirmado que el plan de los marroquíes es pedir una cosoberanía de las ciudades, recuperar las ideas de Hassan II e intentar primero eso y luego una solución a la Hong Kong. Es decir, que eso se devuelva como si fueran colonias. Cuando la ONU en su momento lo estableció claramente y afirmó que Ceuta y Melilla no eran colonias en una época en la que toda África era una colonia y hubiera sido muy fácil meterlo en el PAC ese, pero de hecho son los únicos territorios de cultura europea que ellos no han considerado colonias y fue por algo. Entonces, Marruecos de hecho es el único país que lo piensa, ni siquiera los países árabes reconocen o piensan o en sus mapas pintan Ceuta y Melilla como marroquí, pero ellos tienen metida esa idea y el contrato social marroquí, el contrato entre el pueblo y su corona es el Gran Marruecos, es el engrandecimiento del Gran Marruecos, la idea que se enseña desde críos, la que puso en práctica Hassan II, apropiándose del Sáhara Occidental, porque en aquella época estaba el nacionalismo, el Gran Marruecos, y inspirado en la Gran Arabia, bien introducido esa idea como legitimadora. Entonces la monarquía se la apropió para legitimarse ante el propio pueblo. Y a partir de ahí, pues o lo que afirman los expertos, por ejemplo, de la Universidad Mohamed V, en esta materia es que cuando cerremos el asunto del Sáhara Occidental, pues habrá que abrir el de Ceuta y Melilla. Por tanto, en ese tema vamos a tener, no sé si llegará a tener algún día un cariz militar, pero está como de fondo, ¿no? Y eso es un asunto peliagudo. O sea que esos son los dos que yo veo. Y tiene capacidad Marruecos para ir progresando, como tú dices. Sí. En este plan de negocio a 25 años en vez de a 10, porque estamos hablando del 2050 con China, ¿no? Pues no, pero esto puede ir más rápido. Esto va a ir más rápido. Bueno, sí, es que se cree que ese plan ya empezó. O sea, no se sabe exactamente, porque tampoco te lo van a decir, ¿no? Y pasan muchas cosas, pero ellos ya en 2018, a ver, primero empezaron, el Rif, todo el norte de Marruecos era la región más pobre de Marruecos cuando llegó Mohamed VI. Él hizo unas grandes inversiones ahí, ahora mismo es la tercera ya de todo Marruecos. Pusieron el puerto de Tánger Med, que ni está en el Mediterráneo ni está cerca de Tánger, está al lado de Ceuta. Eso ha ido quitándole mucha riqueza a la ciudad. En 2018 empiezan a asfixiar primero aduanas, luego cierre total de fronteras y empiezan a apretar a las ciudades para igualar a Marruecos con Ceuta y Melilla en el tema socioeconómico. Luego, bueno, pues ya sabemos todo lo que pasó con aquel asalto, ¿no? Aquella instrumentalización de la migración, triste instrumentalización de la migración a las que nos tenían pues ya acostumbrados, ¿no? Pero bueno, esta vez fue un paso más allá. Y ahora mismo, pues por ejemplo, han colocado piscifactorías, autorizaciones para colocar piscifactorías en las Islas Chafarinas, que eso es territorio de soberanía española. Es decir, si tú das licencias para explotar ese territorio, que se supone que no es marroquí, entonces ¿por qué España permite eso? ¿Por qué tal? Pues no lo sé, pero el hecho es que ellos usan tácticas de zona gris. Militarmente no tienen nada que hacer. Sí. Pero ellos usan esa combinación, es como la Marcha Verde, 100.000 civiles con 30.000 soldados del ejército marroquí detrás, ¿no? Y te van planteando un dilema que a ver qué haces, ¿no? Entonces, ellos juegan a eso, a ir poco a poco. Es una táctica que se conoce como táctica salami. Salami tú lo vas cortando en rodajas. En vez de ir a por todo el objetivo, voy a por las islas, voy a por tal, voy... De ahí, esa era la lógica, de hecho, del incidente de Perejil, por ejemplo. Sí. Y parece poco, ¿no? Pero, bueno, es un tema de voluntad también mucho. Es muy interesante de estudiar, aunque es horrible en cierto sentido, ¿no? Pero... ¿Y cómo influye la inteligencia artificial en el plan de negocio armamentístico y de conflictos en los próximos 25? Para cuando lleguemos al 2050 con China, ¿cómo van a ser las guerras?
Obviamente va a haber un grado mayor de automatización y va a tener mucho más primacía los fuegos de largo alcance. Es decir, el uso de armas, proyectiles, sobre todo misiles, pero bueno, artillería de alcance extendido, bombarderos estratégicos, cosas así, para lanzar armamento a larga distancia, ¿no? Uh-huh. De hecho, paréntesis, ese es el tema con Marruecos, por ejemplo, que ahora ellos han adquirido artillería de cohete de largo alcance, HIMARS estadounidense, como la que se usa en Ucrania, tienen más que nosotros, de hecho. Entonces, claro, si hay un intercambio de proyectiles, pueden disparar más y más lejos, pueden dañar más tu industria, todo eso, ¿no? Esa es un poco la lógica de la guerra de salvas hacia la que vamos. Luego, desde el punto de vista del campo de batalla, el frente, la infantería, todo eso, va a haber... La idea es que lo expresa mejor, es el Human Machine Teaming. Es decir, que no crea la gente que va a dejar de haber humanos, lo que va a haber es humanos menos, controlando más vehículos, más drones, uh-huh, y más humanos en retaguardia, porque los drones necesitan mucho mantenimiento. Y como vas a buscar... Porque el ideal es el enjambre, esa es la idea. El enjambre al final es conectarlo todo y que todo se comunique con todo, pero la arquitectura de eso, los costes de eso, el lenguaje en el que se hablan los drones para que sea seguro y además transmitas mucha información, o sea, y luego tienes que evitar que te capten las comunicaciones de tus drones con receptores de guerra electrónica, porque entonces saben qué drones vienen y pueden diseñar contramedidas, es decir, que tienes que... Son unas inversiones enormes, entonces el ideal es ese, conectarlo todo. Pero que nadie dude que la sangre, el ser humano va a seguir estando en el campo de batalla, quizás en menor número, puede ser, pero ¿a qué se reduce eso? No sé. Comparamos Ucrania con la Segunda Guerra Mundial, obviamente hay una reducción en la cantidad de personal del campo de batalla, pero las cifras siguen siendo muy elevadas, ¿no? Entonces, hacia ese tipo de campo de batalla vamos. No va a ser tan drástico como muchos piensan y sobre todo va a estar todo más automatizado y muy centrado en el ciclo de destrucción, podríamos llamarlo. La cadena de destrucción, pues eso, desde que ves hasta que destruyes, ¿no? Uh-huh. Y esa es, yo creo, la idea clave, ¿no? Y quizás hay un peligro, es la segunda era nuclear, que es la proliferación de armamento nuclear incluso en actores insurgentes o en actores estatales. Uh-huh. ¿Hay posibilidad de aquí al 2050 en una tercera guerra mundial? Bueno, hombre. Esperemos que no. Pues esperemos. A ver, alguna hay. Me gusta decir con cierta acidez que, por ejemplo, con lo de Rusia en Ucrania, ¿no? Permitidme la acidez o el sarcasmo, que sé que es fácil malinterpretarlo, ¿no? Pero uh-huh, no hay que preocuparse. Es decir, si hay una guerra nuclear, no tiene por qué arder el mundo ni ser la tercera guerra mundial. Es decir, pueden masacrar, puede haber un holocausto nuclear en toda Europa y Asia seguirá estando ahí, África seguirá estando ahí, América seguirá estando ahí, o sea que no pensemos que porque sea en Europa tiene que ser mundial, uh-huh, podemos desaparecer sin que pase la tercera guerra mundial. Uh-huh. O podría desaparecer otro que no sea Europa, ¿no? Bueno. o tiene más probabilidades Europa. Hombre, Europa, con la cantidad de armas nucleares que tiene Rusia, pues tiene. Sobre todo porque lo pensamos como la tercera guerra mundial si es en Europa. Y a mí me gusta dejar claro que, ¿por qué? Esto, si se tiran bombas nucleares en Europa, a China, que para China, bueno. ¿Y dónde queda, digamos, el esfuerzo que en teoría se tenía que hacer en países por evitar cambios climáticos, protección del medio ambiente en este plan a futuro de los próximos 10, 25 años? ¿Crees que dedicando más esfuerzo a esto se va a olvidar o a dejar de invertir en eso? Yo creo que no, porque es cierto que el cambio climático, como tantos otros temas, ha sido utilizado para vestir discursos en las estrategias de política exterior de muchísimos países. Es decir, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Como se suele decir. Uh-huh. Creo que hay incentivos positivos. Ya no es una cuestión de que haya más o menos interés en este tema. Creo que simple y llanamente los incentivos conducen a apostar por cuestiones que casual o no están ligadas al cambio climático. Por ejemplo, en el asunto de China y el coche eléctrico. Que China va a desarrollar el coche eléctrico no porque le importe la polución, que le importa algo. Como no le va a importar a alguien vivir en una ciudad en la que respiras
y notas la suciedad que hay en el aire directamente. Y no hablo como lo que pueda ser en Madrid en verano, lo que pueda ser en Barcelona, no, hablamos de que lo notas, ¿no? Les importa hasta cierto punto, pero lo importante que es que ellos llegan a competir con una Europa que hizo su industrialización antes, con tecnologías muy maduras como los motores convencionales que ya están muy desarrollados y que es muy difícil competir ahí, y que es lo lógico para ellos invertir en tecnologías verdes, baterías, coches eléctricos. Y por eso ahora hay una amenaza muy importante en el sector automovilístico europeo que no tiene incentivos para hacer esa mejora. Entonces el cambio climático, además, se ha puesto de manifiesto en la cumbre de San Francisco, y Nicholas Vance, embajador de Estados Unidos en China, lo ha dejado claro, que es una de las áreas en las que creen tanto China como Estados Unidos que hay margen para una cooperación. Igual que en materia de IA, la gobernanza de la IA, los límites de la IA, los estándares de la IA, se cree que lo van a negociar las dos grandes potencias. Veremos si llegan a tiempo, porque esto va a una velocidad que no es la velocidad de un burócrata, ¿no? Pero así es. Entonces, yo creo que esos temas podrán tener menos cuota en la agenda pública, pero de alguna manera van a persistir. Hay un submundo por debajo del que conocemos todos de poder que va más allá de los países y que tiene más que ver con gente poderosa, igual ya no vinculada a países directamente, sino que son más globales. Élites globalistas, esto que se habla. Sí. Bueno, o grandes empresas que... ¿O no? No, dime, concrétame ahí. Sí. ¿Un ejemplo, por ejemplo? Bueno, un ejemplo no lo sé, porque si lo supiera ya no te lo, no te lo preguntaría. Pero bueno, es como que como en Internet, que dicen que hay un subinternet donde pasan cosas mucho más oscuras de las que las que Internet conoce, pues lo mismo a nivel de tráfico de armas, de gente, de control económico del mundo. Porque ahora parece, o lo que sabemos nosotros, parece que tenga que ver con los países, pero igual no tiene tanto que ver con los países, aunque nos hagan creer eso. A ver, las empresas multinacionales, por ejemplo, ¿no? Mucha gente tiene esa idea, ¿no? De las élites, por ejemplo, sí, lo de las élites globalistas y tal. Yo, con todo mi respeto, cuando afirmo lo del nacionalismo es que lo digo convencido hasta la médula de que es así, y no me meto en si es bueno o es malo. La primera multinacional de la historia es la Compañía Británica de las Islas Orientales, de las Indias Orientales, que nace con una cédula de la monarquía británica para explotar América, territorio que ni siquiera controlaba, ¿no? Pero ya nace de esa manera. Las multinacionales, para expandirse por el mundo, para crecer, necesitan tal cantidad de acuerdos políticos por quien controla el territorio, con quien tiene el monopolio de la violencia, con los estados, que es muy difícil que puedan separarse de eso. Es decir, al final, eres Google, quieres hacer negocios en China, ¿ok? Aquí tienes las condiciones del Partido Comunista, ¿no? Y el Partido Comunista te pone esto, esto, esto y esto. Y al final Google se tiene que ir de China, porque les tienen asfixiados. Microsoft quiere o se atreve, o Meta, se atreve Meta o Google a comprar TikTok si Estados Unidos fuerza la venta de esa compañía porque es China. No se atreven a comprarlo. ¿Y por qué no se atreven a comprar TikTok si hay 170 millones de usuarios estadounidenses? Porque están acojonados por el Departamento de Comercio y las leyes antimonopolio, porque ya tienen unos monopolios, están muy presionados, y como compren TikTok, tienen mucho riesgo de que les obliguen a fraccionar todo su complejo empresarial. Los Rockefeller, las mayores empresas de la Standard Oil Company, la mayor empresa de la historia, controlando un producto tan clave como era el petróleo, ¿qué le pasó? Dividida en un montón de empresas porque había tenido demasiado poder. Entonces, el empresario, los poderosos, digamos, ¿tienen influencia? Claro que la tienen dinero, persiguen unos intereses, pero ¿qué no tienen ni van a tener? La fuerza, el monopolio de la violencia. Mañana un presidente, un Bukele presionado por las mafias, tiene un instrumento militar que le responde y los mete en cintura. Los oligarcas de Rusia con Putin, que decían que tenían tanta influencia sobre él no sé qué,
Primero decían que era su marioneta, ya vemos que Putin acabó con todos ellos, y a día de hoy que decían, no, los oligarcas que tienen intereses fuera de Rusia, a Putin le van a hacer recapacitar un poco. Nada de eso. Es decir, obviamente hay unos juegos de equilibrios y tal, pero más allá de hechos puntuales que los hay, de influencias que las hay, de que esto es un caos de lobbies y tal, no creo que tengan el poder que muchas veces la gente cree que tienen. O sea, en caso extremo, la fuerza por encima de los dineros. Por supuesto, sí. Tú puedes intentar controlar al poder con dinero, pero el poder... Normalmente la gente que está en política tiene intereses más allá del dinero. El dinero es importante, pero... Y sobre todo la gente que ya tiene mucho dinero llega a un punto en que no lo hace las cosas por dinero, ya van a otro tipo de asuntos que les motivan, que les resultan... O yo al menos tengo esa perspectiva, de llegar a un punto que acumular y acumular y acumular. Por ejemplo, George Soros, el famoso George Soros. Sí. Teorías conspirativas aparte. Era un tipo que le gustaban mucho las operaciones financieras en tiempos en los que tenía acumulado una gran cantidad de capital y, por ejemplo, iba al sudeste asiático, hundía la moneda de un país, luego la recompraba a un precio barato, o sea, hacía mucho ese tipo de jugadas. Y en los 90, cuando China aún era un país que estaba ahí en vías de desarrollo, digamos, intentó hacer eso. ¿Qué pasó? Que el Banco Central chino siguió inyectando liquidez en la economía china, mantuvo el valor de su moneda. ¿Y qué pasó? Pues que aquella jugada les hizo perder un montón de millones. Entonces, al final el Estado acumula un territorio, todos los recursos de ese territorio y tal, y hay un mundo paralelo de ricos y tal con influencia, sí, pero en última instancia, para mí... Un presidente... ¿Qué le pasó a la nueva Rumasa de Ruiz Mateos? Bueno, por poner ejemplos. Y digamos, el hombre blanco o el capitalismo, para evitar en algunas guerras, aquí, por ejemplo, conflicto Ucrania-Rusia, ¿crees que ha participado en países concretos? Ahora te explico. Ruanda, Hutus y Tutsis, para que se cree un conflicto entre otros y así tener control en el país sin tener que intervenir ni participar de ninguna manera, ni gastar... A ver, el hombre blanco, no sé. El hombre blanco o capitalismo. Bueno, a ver... Las potencias coloniales... Las potencias coloniales... Que lo han practicado, quiero decir, que, no sé, Europa es un rumano, un ucraniano, pues no sé, o sea que, no sé, no me gustan mucho las concepciones étnicas, ¿no? Pero bueno, obviamente como una práctica habitual en la colonización, como tenías que controlar grandes territorios con muy poca gente, era el divide et impera, ¿no? Eso es habitual. Fruto de aquellas prácticas y todo eso que congenian con una idea europea que habían aprendido las élites africanas, que eran las que provoca las independencias, que se llama nacionalismo, que ellos no tenían, eran tribus, importan nuestras ideas, sus administradores cuando vienen aquí y dicen, coño, lo nuestro también es una nación, por tanto tenemos derecho a la independencia. Es gracioso como una idea nacida en Europa, resulta que ellos la absorben, les justifica para ser independientes y da lugar a ese encauzamiento del que yo te hablo. ¿Y qué pasa cuando se ha mezclado lo uno con lo otro? Que tú les has dividido y que han adoptado tus ideas que eran bastante vehementes en muchos sentidos. Pues muchas de las situaciones que hemos visto en África. Un Estado-nación que no es moderno, mezclado con un sistema, depende de países, pero más o menos primitivo, o tribal si quieres, ¿no? No habían pasado de esa fase en muchos lugares, que hace muy difícil encajar esos países. Ahora, hay una reflexión que hay que hacer, y es, o creo yo que hay que hacerla, y es, en algún momento tú tienes que pasar de un estado de anarquía tribal, o de reino, o de tal, al del Estado-nación. Es decir, tienes que establecer un principio que se llama igualdad, en el que todos los ciudadanos, aunque luego muchas veces sea palabrería, pero va encauzando las cosas. Y a medida que tú crees ese Estado, que yo ya dejo de pertenecer a los playeros, a los bubi, a los fan, ¿no? En Guinea Ecuatorial, empiezo a ser parte de un Estado, de una nación, de una comunidad más amplia. Pero mientras no cala esa mentalidad, lo que tengo es un montón de tribus, un montón de
o no tribus, grupos étnicos, grupos mucho más pequeños que compiten entre sí, que hacen muy difícil que haya paz y que haya una fórmula. De hecho, la conquista romana de Hispania, cuando tú analizas todo, o Al-Ándalus, por ejemplo, como elemento unificador con la religión, mismo código de leyes, no sé qué, se da un poco ese proceso, es decir, los celtas, todos esos los barren, o todas las tribus. Entonces, en África, ¿cómo llegas a un Estado-nación unificado, por ejemplo, ¿no? Es decir, vale, quitamos las fronteras, por ejemplo, puestas por las potencias coloniales, pero ¿y cómo lo vas a hacer entonces? O sea, vale, ese criterio no vale porque has metido a grupos que en ese país se llevan mal, grupos que acaban de emerger porque han cogido tus ideas y las han interpretado de una manera, vale. Pero, ¿y si no haces eso, qué haces? ¿Los dejas como estaba antes de la colonización? O sea, ¿de qué manera van a alcanzar un Estado-nación, una ciudadanía igualitaria y tal? Si en muchos casos tienen estados primitivos o anarquías tribales, ¿cómo llegas a eso? No sé. ¿Hay alguna manera de hacer eso sencilla? ¿Hay alguna manera de eso indolora? Nuestros países han llegado a donde estamos con unas revoluciones sangrientas, a más no poder. La Revolución Francesa, ¿no? Guerras dinásticas, o sea que no es tan sencillo. Yo creo que hay que tomar responsabilidad. Nosotros en parte, por lo menos nosotros, las potencias que hayan administrado ese territorio, pero ellos también. No puedes ampararte en que a ti hace 100 años han adoptado unas decisiones y por eso está ocurriendo todo esto y desresponsabilizarte, ¿no? Responsabilidad viene del latín responsa y significa que tienes capacidad de respuesta. Y tiene capacidad de respuesta quien tiene el dominio del acto de lo que está sucediendo. Si tú tienes un gobierno que puede tomar decisiones y todo eso y las está tomando de una manera, tampoco puedes echar balones fuera y pensar que todo es culpa de unos blancos que vinieron hace 100 años y se fueron hace 50 y tal, ¿no? O sea que ahí hay una doble parte. Si no te responsabilizas de tu país, de tus decisiones, de tu estado, nunca o creo que va a costar mucho que mejores. Y el ciudadano de a pie, o sea, nosotros, ya sea... Vaya peroratas os meto, me cago en eso. Perdonad. No te preocupes, todo nos sirve para ir aprendiendo. ¿Tenemos algún poder para evitar escalas de conflictos, ya seamos nosotros aquí o ciudadanos en Estados Unidos, en Rusia, en Francia, para evitar que haya una escalada del plan de negocio hacia peor en el mundo? ¿Sirve de algo realmente los votos que la gente pueda dar a sus partidos o no? ¿O está todo ya como prediseñado? Bueno, yo creo que sí. En las democracias sí que la posibilidad de optar por distintas posibilidades políticas, por mucho que a veces parezcan bastante insatisfactorias, ¿no? Pero eso y la sociedad civil, por lo menos aquí, en el mundo occidental, yo creo que algo pueden intentar cambiar. Más allá de eso, podemos cambiar muy poco, porque además una parte de la respuesta la tiene la otra parte y la otra parte son autocracias en muchos casos que operan por otros mecanismos. E incluso hay democracias que toman decisiones erróneas, ¿no? Pero creo que como individuos a lo que tenemos que aspirar simplemente es a entender en qué marco actuamos, en nuestro país, en nuestra provincia, lo que sea, intentar mejorar en ese marco en el que de verdad podemos hacer algo, preocuparnos por esa parte en la que de verdad podemos hacer algo y ya está. Lo otro es muy difícil controlarlo, tener algún tipo de influencia, porque es un sistema al final de cosas que ni siquiera, bueno, Estados Unidos, China, Rusia pueden hacer algo, el resto poco. ¿No? Si te estoy haciendo aquí preguntas No. de todo tipo. Si es posible hacer un planeta donde no haya crecimiento económico y que todos, digamos, nos conformásemos donde estamos para evitar o necesita el ser humano seguir creciendo, invadiendo, creando más industria. Tu opinión, ¿eh? No sé. Mantenemos nacionalismos, ¿no? ¿Qué lógica va a tener que yo ceda algo a alguien que un chino me ceda a mí algo, por ejemplo, si él es más rico que yo algún día? Es que no... La lógica... ¿Hay alguna manera de cambiar esa lógica a nivel o no? Yo no creo que haya nada...
Hay mucha palabrería, muchos conceptos flojos, muy flojos. Las tesis del decrecimiento no las conozco en profundidad, no sé si pertenecen a esa categoría o no, pero sé que en ese orden de cosas creo que hay muchas que no tienen un buen sustento. Tendría que haber algo como el capital, es decir, intentar... Cuando ves el capitalismo, el comunismo, en su momento la religión católica en el medievo, o sea, detrás de aquellas revoluciones ideológicas hubo pensadores muy potentes, con libros muy interesantes, con ideas nuevas, bien planteadas, fruto de mucha reflexión de la historia. Hoy día lo que hay es un montón de literatura, y en España particularmente, mala, barata, refritos de ideas que se producen en el mundo anglosajón como granizo. O sea, no hay un fondo de pensamiento verdaderamente nuevo que dé una alternativa real, por ejemplo, al nacionalismo. El comunismo era demasiado determinista, yo creo, era demasiado rígido en sus planteamientos de primero va a haber una revolución liberal burguesa, luego va a haber una revolución que va a establecer un Estado socialista y luego va a haber una fase de anarquía comunista. Era todo muy... Entonces falta un nuevo catolicismo, un nuevo capitalismo, un nuevo comunismo, una nueva gran ideología que proponga algo nuevo. Y va a costar mucho, porque es que nadie o casi nadie fuera de Europa razona sin el nacionalismo, e incluso dentro de Europa occidental razonamos aún mucho en base a esa... Por ejemplo, el procés para mí es un sistema, ¿no? En Cataluña. Sí. Para mí es un sistema de dos nacionalismos. Por eso creo que, por ejemplo, Cataluña va a tener muchos problemas para ser independiente, porque es un sistema en el que la emergencia de un nacionalismo alienta al otro. Y España, por ejemplo, es la suma de esos nacionalismos, incluido aunque sean separatistas. Entonces, ese sistema se retroalimenta, genera un equilibrio de fuerzas y ese equilibrio suele dar un resultado. Pues eso pasa no solo en España, que es un país que yo no creo que es particularmente poco nacionalista en el estándar internacional, incluso en el de Europa occidental. No creo que haya muchos países con nacionalismos más fragmentados y más debilitados, y aún así creo que las lógicas aquí siguen siendo esas. Entonces, tiene que haber una nueva ideología de verdad, no 4 conceptos vagos, flojos y refritos bailando por ahí. O sea, tiene que haber algo nuevo, grande, ambicioso. Bueno, por lo menos ese es mi punto de vista, ¿no? Luego... Si fueras ahora el presidente de Estados Unidos o China o los dos juntos, wow, y te dijera tu misión, o sea, yo te encargo una misión, el pueblo, que es mantener la paz en el mundo y asegurarnos que el planeta sea sostenible, ¿qué se te ocurre hacer para conseguir ese objetivo? Porque tienes el poder para ello. No creo que lo tengas. En Yemen di lo que quieras, pero los yemeníes van a hacer lo que les dé la gana. Y los afganos también. Y los somalíes, manda un Black Hawk si quieres a Mogadiscio. Igual te lo derriban, igual no, como ya pasó en el 93, ¿no? Pero ni siquiera esos pueden cambiarlo todo. ¿Qué hay que hacer? En estrategia se usa mucho en estudios estratégicos una alegoría. Hay que ser un erizo y hay que ser un zorro. El erizo solo sabe hacer una cosa bien, que es atrincherarse en sus púas. Es decir, tiene un objetivo, hace una sola cosa bien. El zorro, en cambio, sabe maniobrar. No hace una sola cosa bien, hace varias. El erizo es bueno para establecer el objetivo en política. Es bueno para decir, esto es lo que quiero. ¿Qué queremos? Estabilidad, paz mundial. No queremos que la gente muera y pierda su vida con 20 años en un campo de batalla. Pero el zorro entiende que entre su objetivo y él hay una gran distancia, hay una geografía muy complicada y probablemente nunca alcances esa meta. Por tanto, lo primero que hay que hacer es asumir que eso es un ideal, es un fin, pero no es un principio, porque en el principio eso no es esa no es la realidad, no es el contexto. Por tanto, primero, entiende tu contexto, entiende que no tienes poder sobre todo, entiende que las cosas son complejas, que es un sistema, que las cosas no dependen de una sola persona, e intenta generar incentivos. Yo creo que esa es la clave, es decir, bueno, pues la competición entre potencias, que quizás es la mayor amenaza, ¿cómo se desactiva eso?
Entender que, bueno, que una potencia supere a otra no va a entrañar que la que supere, por ejemplo, China, Estados Unidos, vaya a hacerse con el control militar y va a apoderarse de ese control militar, por ejemplo. ¿Cómo puedo reducir el riesgo de que eso suceda, ¿no? Bueno, pues por ahí para mí van los tiros. Pero mientras el nacionalismo sea la ideología rectora, es muy difícil que eso cambie, porque al final te coloca en tu parcela y tu parcela es tu parcela, no es el planeta, ¿no? De hecho, no hay ninguna raza animal que conozcamos, o que yo conozca al menos, que considere a todos sus congéneres parte de su misma familia. Es decir, todos los grupos se dividen en bancos de peces, en manadas, en subgrupos, en siempre. Todos los lobos no consideran a todos los lobos parte de su grupo. Y con el ser humano pasa lo mismo. Y superar esa dinámica biológica de competición que yo creo que es lo que en última instancia se instancia en los nacionalismos, pues llevará tiempo, ideologías y por tanto yo creo que puedes hacer muy poco, pequeños pasitos. O sea, inviable, aunque seas el presidente de Poquito Estados a poco. Unidos, China y Rusia juntos, no... Sí puedes poquito a poco poner incentivos, pero no controlas todo, ni siquiera esos países pueden. Nuevamente, los talibán, 4 pelados con Kalashnikovs, sin dinero, sin apoyo de ningún gran Estado, a Estados Unidos le han impedido llevar la democracia, sus ideas, digamos, ¿no? a ese país. Bueno, pues ahí lo tienes. Si contra eso no has podido, imagínate Somalia, todos los países que hay con problemas, ¿no? Pues nada, una charla interesante. Muchas gracias y nada, esperemos que sirva para que la gente entienda un poco más sobre el tema de la guerra. Sí, yo creo que hay que tener fines, pero esos no deben ser tus principios. Tus principios, tus puntos de partida deben ser entender la realidad. Y tus fines, a los que irás cambiando poquito a poco, yo creo que sobre todo las ideas humanistas son importantes, ¿no? La idea de que, pues eso, el derecho natural yo creo que es una gran... Bueno, me parece una cosa un poco hilada, forzada, no sé, eso de que existe un derecho no casi innato en el ser humano, pero promocionar esa idea sí que creo que es útil, por ejemplo, porque en el momento en que todo ser humano tiene un mismo grado de igualdad, un mismo grado de valor, vamos a decirlo así, con respecto al resto, pues ya vas poco a poco igualando. Entonces creo que ese tipo de ideas humanistas son las que más pueden contribuir a mejorar un poco las cosas. Perdona que me... Hay que mejorar un poco, ese es el plan. Poquito a poquito. No se va a poder hacer de otra manera, creo yo. Vamos. Muy bien, pues muchas gracias por venir. Gracias a vosotros, hombre, os lo agradezco.